Shalom mis hermanos, bienvenidos una vez más a su canal Only Way con Casey. Yo soy Casey y hoy vengo a hablarles de lo que es el canon bíblico. Últimamente ha suscitado muchos problemas con algunos libros, algunos están en contra de unos libros, son conocidos los libros apócrifos. Otros reconocen los libros canónicos, o sea, los que hacen parte del canon bíblico, pero vamos a ver quiénes fueron los que decidieron y cómo fue que hacían parte del canon bíblico o no, qué libros deben estar en la Biblia o cuáles libros no en la Biblia. También los libros deuterocanónicos, que fueron los que fueron aceptados después de haber hecho el canon, el compendio de libros que iban a ser parte de la Biblia. Entonces le llamaron los libros deuterocanónicos. Pero vamos a hablar de todo lo que es el canon bíblico, cómo fue, y bueno, arrancamos. Dice así: el primer canon desarrollado de lo que se conoce como el Antiguo Testamento es el canon alejandrino. Tengan eso en cuenta, el canon alejandrino. Comúnmente llamado Septuaginta. La Septuaginta es la misma Biblia de los 70 y les llamaba la Biblia de los 70 porque habían alrededor de 72 sabios judíos que eran los que estaban haciendo toda la traducción de la Biblia, o estaban consiguiendo los libros para crear toda la Biblia, el canon bíblico, pues. Entonces ellos son los de las 70, porque ellos estaban haciendo la traducción de la Biblia del hebreo al griego. Y bueno, y generalmente es abreviada como la Biblia de los 70, LXX, que fue traducida de textos griegos y arameos más antiguos que las posteriores series ediciones, que siglos más tarde fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo arameo del Tanaj, siglos posteriores, o comúnmente llamada la Biblia hebrea. Para su formación, la mayoría de los escritos sagrados judíos debieron ser vertidos de sus originales hebreos y arameos al griego, eso es la Septuaginta. Su traducción inició en el siglo III antes de Mashiach, o sea, como en el año 280 antes de que viniera el Mesías, o antes de Cristo, como aparece, y concluyó hacia finales del siglo II antes de Cristo. La Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva, de habla y cultura griega. Junto con el Tanaj, constituye la base y la fuente del Antiguo Testamento, que conocemos como el Antiguo Testamento. ¿De qué estamos hablando? De la Septuaginta. Y de la gran mayoría de las Biblias cristianas. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento, de las Biblias cristianas, no vienen del Tanaj, sino que provienen de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. Ahora, ¿qué es un códice? Los códices son libros, páginas de libros que estaban cosidos, y a eso se les llama un códice. O sea que los libros modernos, que están todos cosidos, son códices. Y entonces aquí dice que todos provienen de los códices judíos. Vean pues. Existe una hipótesis que sostiene que hacia el año 70, un grupo de fariseos que habían escapado del asedio en Jerusalén se reunieron en Yamnia y crearon una escuela, como hacia el 95 llegaron a un consenso sobre la lista del canon. ¿Quiénes? Unos judíos. De la lista del canon de los libros hebreos que habrían de ser parte del Tanaj judío. Quedando establecido así el llamado canon palestinense, o sea, que fue después del canon alejandrino. Bueno, esto fue como a principios del siglo II, ¿ya? Y el canon palestinense significó el rechazo de una serie de textos que grupos de maestros judíos de habla griega habían incluido en el canon alejandrino entre los siglos II y el primero antes de Mashiach.
el canon alejandrino sigue siendo utilizado por la escuela rabínica de Alejandría, sigue siendo el canon alejandrino, por una tradición histórica que data del siglo VI. Se llama protocanónicos a todos los escritos comúnmente admitidos en el Tanaj hebreo, así como en la Biblia griega de los 70, la Septuaginta, y deuterocanónicos a todos los escritos presentes en la Biblia griega de los 70, pero no en el Tanaj. La voz deuterocanónico significa del segundo canon, en contraposición a la voz protocanónico, que significa del primer canon, o sea, del canon de alejandrino o del canon palestinense. Ya cada uno respectivamente hicieron su canon, quitaron y pusieron sus propios libros. Lo interesante de que sea la Biblia, la Septuaginta, es esto, mis hermanos. La Biblia Septuaginta contiene 44 libros que conforman el canon del Tanaj judío. Eso es la Biblia hebrea aramea, los cuales son ordenados según la usanza griega y reparticionados, llegando a un total de 39. Aparecen en el Antiguo Testamento de las Biblias cristianas, llámense católica, ortodoxa o protestante. Además de los textos del Tanaj o la Biblia griega, la Biblia Septuaginta incluye algunos otros libros. Estos textos reciben varias nomenclaturas. Las iglesias cristianas ortodoxas los llaman anagignoscomenos y la iglesia católica los llama deuterocanónicos. Esos son los diferentes tipos de cánones que han habido, le han metido, le han quitado, le han puesto, le han sacado los libros que han encontrado al canon. ¿Pero quién lo hace? Bueno, entre los judíos y luego los curas, o sea, entre nuestros hermanos sabios judíos y Roma, hicieron esto. Y bueno, seguimos entonces leyendo aquí. Dice, la mayoría de estos libros de las iglesias protestantes actuales, sin embargo, los consideran apócrifos. Apócrifos, o sea, apócrifos quiere decir que no hacen parte del canon bíblico, no los han querido reconocer como así. Y fueron leídos por maestros judíos de habla griega y por comunidades judías de habla y cultura griegas entre los siglos II y I después de Mashiach. O sea, fueron leídos esos libros que le llaman apócrifos. Dice, e incorporados a los códices de la Biblia, o sea, los libros cosidos. Desde entonces y en siglos subsecuentes, con diferencias regionales por las comunidades cristianas primitivas. La mayoría son reconocidos como canónicos incluidos en la Biblia hasta la actualidad por todas las iglesias ortodoxas y también por la iglesia católica, aunque con algunas diferencias entre los libros aceptados por una o por otra iglesia. Hay las ramas del protestantismo, los luteranos, los anglicanos, que incluyen estos libros en sus Biblias y los consideran lecturas recomendables. Algunas son ricas en enseñanzas, dicen que son muy ricas en enseñanzas, pero no como textos de autoridad para una normatividad o para hacer sus dogmas. Ahí está. Existe cuando menos unos 5 o más libros en la Biblia de los 70 que por influencia de Jerónimo era un cura, no son reconocidos por la Iglesia Católica como deuterocanónicos. Y ellos son el libro de Esdras, el 3 y 4 de Esdras, 3 y 4 de Macabeos, Odas, Salmos, Salomón. Estaban también el libro de Tobit, Judí, el libro de la sabiduría, el eclesiástico. Bueno, hay una cantidad, está la epístola de Jeremías, la oración de Manasés, el himno matutino, el libro de Salmos de Salomón, con algunas variantes como el libro de Esther, el Salmo 151 que tampoco aparece, el libro de las Lamentaciones. Y aquí me llama mucho la atención algo porque miren lo que dice. Algunos importantes manuscritos de la Biblia Septuaginta, o sea, de los 70, incluyen asimismo las partes y pasajes propios del texto griego conocido primero, el libro de Enoch estaba en la Septuaginta, antes de la venida de Mashiach. El libro de los jubileos
que en el libro de los jubileos se confirma el calendario de Enoch, el de Apocalipsis de Baruch y el libro de los paralipómenos de Baruch, y entre esos, bueno, muchísimos más. Fíjense que hay una Biblia como la Biblia del Oso que también tiene muchos libros apócrifos. Si nosotros vamos a ver quién puso o quién no puso estos libros y con qué intereses fue que quitaron estos libros dentro del canon bíblico que sí estaban en la Septuaginta, pero que luego ya los quisieron quitar por orden de estos judíos, y más adelante por don Jerónimo en Roma decidió quitar todos estos libros porque no le parecían. ¿Y por qué no le parecían? Bueno, simplemente porque contradicen lo que ellos creían, tanto de la parte de nuestros hermanos judíos como de los hermanos de Roma. Ellos decidieron simplemente sacarlos, pero estaban ahí en esa Biblia. Luego más adelante, recuerda que estaba la secta de los fariseos, de los saduceos y también de los esenios. Los esenios fueron los que se radicaron a las orillas del mar Mediterráneo, en las cuevas del Qumran. Y en las cuevas del Qumran volvieron a encontrar partes del libro de Enoch y todos estos libros que confirman lo que dice la Septuaginta. Hay una Biblia que es la Biblia que llevan los judíos etíopes, y en esa Biblia también están todos estos libros que ahorita hay una campaña de... están atacando estos libros apócrifos. Y mis hermanos, yo lo que quiero es que ustedes busquen esta información y que lean esos libros y se den cuenta si realmente van en contra de la Escritura o validan lo que la Escritura dice. Porque no porque escuchamos a otro decirlo, nosotros vamos a difamar de ellos cuando ni siquiera conocemos el contenido. Además, porque yo, que los he leído, realmente lo que puedo decir es que amplían el panorama que nos da la misma Escritura, la misma Biblia. ¿Qué intereses tenían ellos para quitarlo? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues porque contradicen lo que ellos mismos predican. Entonces era más fácil sacar esos libros y poner los que estaban de acuerdo, como lo que sucede en todas las religiones. Es más fácil quitar y poner lo que a mí me conviene, porque dése cuenta que ahora cuando leen la parashá de Noé, entonces es válido el libro de Enoch. O cuando llega Hanukkah, es válido el libro de los Macabeos. Sin embargo, hay unos libros que nunca han sido tenidos en cuenta y que están, por ejemplo, en la Biblia del Oso, como son el tercero y cuarto libro de Esdras, que de hecho en uno de esos libros, en el cuarto libro de Esdras, se confirma realmente quiénes son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel y dónde están. Entonces, este video ha sido únicamente con el ánimo de decirle, mi hermano, no desacredite esos libros porque usted no sabe, mejor léalos. No lo haga porque otro se lo dice, sino léalos, saque sus propias conclusiones, investigue del tema, dése cuenta quién quitó, quién puso, quién acomodó el canon bíblico, quién fue el que lo hizo, y dése cuenta que ha sido válido de acuerdo a los intereses de cada quien. Pero ahí están esos libros, solo tenemos que buscarlos y ampliar el panorama y sabremos la verdad. Porque ¿cómo es posible que sigamos un calendario como el de Hillel cuando Hillel ni siquiera aparece en las Escrituras, pero no podemos seguir el calendario de Enoch, que el libro de Enoch sí estaba en la Septuaginta, aparece en la Biblia etíope, lo tuvieron los esenios, lo encuentran aparte en el rollo del Qumran, y sin embargo nos atrevemos a decir que es un libro falso, solamente porque queremos seguir el calendario de Hillel y no seguir el calendario de Enoch. Así que mucho cuidado, mis hermanos. Los dejo para que ustedes mismos lo investiguen y se den cuenta que estamos en tiempo de restauración. Solo hay un camino, y ese camino es la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Que el Eterno les bendiga, mis hermanos. Shalom, shalom.